Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Clemente Terrero, director del Hospital Infantil Robert Reed Cabral y un reconocidísimo profesional de la medicina, especialista en infectología, que tiene una larga trayectoria en investigaciones y en el servicio a la ciudadanía. Y en este caso, en un hospital tan importante que sirve a la población infantil. Bienvenido, doctor Terrero. Gracias, Gustavo, por invitarme. Bueno, yo creo que nadie más adecuado que usted para hablar de lo que está ocurriendo con esto de la pandemia. Vamos a empezar por esa población tan especial que es la niñez. ¿Cómo ha impactado a la niñez dominicana la pandemia de la COVID-19? El impacto no ha sido tan severo, tan importante a nivel de Eso ya es una buena noticia. Sí, la enfermedad tiene más estrago en la población adulta. Incluso tú ves que parte de la estrategia que se ha implementado a nivel mundial es para proteger a esa franja de la población que es la que más afecta al virus. A los adultos. A los adultos. Los niños, nosotros en realidad tenemos en el hospital un área de COVID, moderna, inaugurada, pero casi nunca se llena. Tenemos 3, 4, 5 pacientes. La unidad tiene 12 camas, incluso la preparamos para que tuviera de 20 a 22 camas, por si acaso, dado lo que estábamos pensando que podía ocurrir en el mes de diciembre. Es decir, que eso en la niñez no ha tenido mucho. Por eso es una buena noticia. Claro. Bien. Por lo demás, ¿qué significa una nueva cepa del virus? Bueno, este virus muta mucho, no tanto como el virus del SIDA, ni como el virus de la misma gripe, pero es un virus que muta mucho. Se plantea que puede hacer una mutación cada 2 semanas. Oh, o sea que eso era de esperarse. Sí, era de esperarse. Lo que pasa es que en la mayoría de los casos las mutaciones no son tan importantes. Y ni siquiera se registran. Y no se registran. Por ejemplo, en Inglaterra, que tienen un centro de vigilancia de la secuencia, de la modificación de la secuencia genética, un centro de vigilancia genética, allá pues ellos han registrado alrededor de 600 mutaciones. 600 solo en el Reino Unido. Es solamente en el Reino Unido, sin las que ocurren en América, sin las que ocurren en África. Yo me imagino en Estados Unidos con tanta gente infectada. Bueno, pues con relación a lo que ha ocurrido con esta nueva cepa, es que ha tenido una mutación relativamente importante, que no ha ocurrido en las otras mutaciones. Y esta cepa ha cambiado el punto de anclaje del virus a la célula, donde se inserta la célula. Y esa modificación pues favorece al virus. Es una mutación que, partiendo de los cálculos que se han hecho, es una mutación que favorece el contagio del virus. Se contagia más personas, bien, o sea avanza más rápido. Esta nueva cepa permite una mayor propagación, una mayor propagación del virus. Pero en cuanto a la letalidad, ¿es más o menos o igual? Es la misma letalidad, porque esa parte no se ha modificado. No se ha modificado en esta ni mutación. Para bien ni para mal. O sea, ahí, porque había gente con mucho temor. Sí. No quiere decir entonces que sea más mortal, sino que se puede propagar más rápido. Sí. Las mutaciones pueden incluir diferentes tipos de factores o funciones del virus. Por ejemplo, pueden afectar lo que tiene que ver con esa misma parte que hemos estado hablando, de la facilidad de contagio, aumentar el contagio, la capacidad de propagación del virus. También pueden afectar la agresividad del virus, que es lo que no ha ocurrido hasta ahora o no se ha visto hasta ahora. Y también pueden afectar lo que tiene que ver con la efectividad de la vacuna, la parte inmunológica del virus. Esa es la pregunta próxima que yo le iba a hacer. ¿Qué tan importante es esto? ¿Quiere decir que las vacunas seguirán siendo efectivas o no serán efectivas con la nueva cepa? Hasta ahora sí van a ser efectivas. Sí, porque las vacunas pues tienen efecto en diferentes áreas del virus. O sea que la nueva cepa no es problema para continuar con la vacunación. Afecta la propagación.
Es un virus, por ejemplo, que actualmente esa nueva cepa ha desplazado a la vieja cepa del virus del COVID en Europa, sobre todo en Inglaterra. Y por eso es que hay más personas, hay una nueva ola producto de en el la mundo presencia, entero. producto de la presencia de esa nueva cepa. Sí, porque no es solamente, esa mutación no ha sido solo en Inglaterra, sino también en América y en África se han detectado mutaciones. Incluso en los países asiáticos que han mantenido más control, están informando que han aparecido más casos. Es correcto. Entonces, eso sí es que es importante para que ustedes sepan, amigos televidentes. Si usted piensa vacunarse, vacúnese, que no tiene que ver. La nueva cepa no va a implicar que la vacuna no sea efectiva, la vacuna es efectiva. Claro. Hablemos un poco de las vacunas. Rusia desarrolló sus vacunas, las hay en empresas norteamericanas, en Alemania, en el Reino Unido, en Francia. Yo no sé si Italia llegó a desarrollarla. Cuba está trabajando en una que no la ha completado. Y los chinos y los japoneses también han hecho vacunas. Una vacuna y otra hay mucha diferencia. Bueno, con las que han salido hasta ahora hay algunas diferencias. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? La más avanzada, la que se han ido aprobando, la Pfizer, la Moderna, la AstraZeneca, hay algunas diferencias que son la más, y la de Rusia, porque son elaboradas con técnicas diferentes. La vacuna, por ejemplo, AstraZeneca y la de Rusia, pues son preparadas con una técnica más antigua, ¿verdad?, que tienen que ver con parte del virus. Sin embargo, la Moderna y la Pfizer son vacunas modernas, completamente con una nueva tecnología, una tecnología de punta, que no utilizan, propiamente dicho, la estructura del virus para desarrollar la vacuna, sino un ARN mensajero que lleva el mensaje y las células... Digamos que es una especie de, en vez de tomar parte del virus, digamos que crean un factor parecido al virus para partir de para que la célula lo identifique, entonces y lo ataque, y ataca el virus. Exactamente, factores del virus para que pueda desarrollar inmunidad. Esas vacunas, hay algunas diferencias con relación, por un lado, a la conservación. Por ejemplo, la AstraZeneca y la vacuna de Rusia se pueden conservar a una temperatura menos intensa, menos fría, con menos grado de congelación, por ejemplo, a 8 y menos 2 grados centígrados. Mientras la vacuna Moderna es a menos 20 grados centígrados. La Pfizer y la también, Pfizer a menos 70 grados centígrados. Es contradictorio porque uno pensaría que a los rusos, que hay tanto frío, debería ser esa, ¿verdad? Y no. Bueno, lo que pasa es que al usar tecnología diferente... No, y además quizás pensando en que se va a usar en muchos lugares distintos donde Correcto, no hay frío. Exactamente. Entonces, esa es una de las partes que tiene que ver con la diferencia de las vacunas, y la otra tiene que ver con la potencia. Sí. Para que hablemos de esa parte, permítanos con su anuencia ir a una primera pausa. Perfecto. Es muy interesante. El reputado médico doctor Clemente Terrero, director del Hospital Infantil Robert Rick Cabral, es nuestro invitado de este día. Vamos a continuar, doctor, para aprender sobre la diferencia de las vacunas. Usted dice que algunas son de un efecto más, de mayor alcance y otras menos. ¿Cómo es eso? Bueno, los datos que se tienen hasta ahora es que la vacuna Moderna y Pfizer tienen más potencia que la de AstraZeneca. Se habla que la vacuna Pfizer tiene una efectividad de un 95%, la Moderna un 94%, mientras que la AstraZeneca se está hablando entre un 62 a un 70%. Vamos a hacer un puntito, porque mucha gente de lo que cree en teoría de conspiración, que dicen que le van a poner un chip a la gente, que eso es que sí o qué cosa, dicen, mire, que no es efectiva 100%. ¿Existe alguna vacuna para algo que sea efectiva 100%? No.
O sea que no existe, eso está dentro del rango científico. Exactamente. Se ha planteado que las vacunas, las mejores vacunas, las vacunas buenas es cuando tienen de un 70% hacia arriba. O sea que están bien. Exacto. Entonces, por eso creemos que son vacunas que se pueden utilizar. Ahora nosotros, éticamente hablando, abogamos por la vacuna que tenga mejor potencia porque abarca más la población, protege más a la población, y eso, como lo que estamos buscando es una protección de nuestra población, pues eso es lo que se ha estado planteando. Ahora, cualquiera de las vacunas que aparezca o que el país pueda comprar o tenga la posibilidad de comprar, desde el punto de vista de su potencial económico, de sus condiciones económicas, pues es bienvenida a la República Dominicana. Las vacunas son el principal medio, el medio con que cuenta la humanidad, con que de ahora en adelante va a contar la humanidad, va a tener el mundo para poder detener esta pandemia. Si no es con la vacuna, va a ser muy difícil. O sea que la gente debe vacunarse. La gente tiene que vacunarse. Y no atender a tonterías que se dicen. No, es necesario. Incluso se está planteando que los países ricos ayuden a los países pobres a vacunarse, porque si no, ellos no van a poder contener ese virus. No por simple solidaridad, sino por su propio bien. Por su propio bien, porque mientras el virus permanezca circulando en el mundo, a ellos lo va a afectar, porque se está planteando que esta vacuna puede durar más o menos de protección entre 6 a 8 meses. Y entonces ya tú sabes lo que eso significa. Eso es que si, por ejemplo, otros pueblos no han podido erradicar el virus, cualquier persona en ese tiempo cualquier persona puede llevar ese virus otra vez a esas Terminado potencias. Esos 8 meses, doctor, ¿será necesaria quizá una segunda ronda de vacunación mundial? Es muy probable si queremos erradicar el virus. Sí. Hay que recordar que esto en la historia de la humanidad no es nuevo. Nosotros nos enfrentamos, por ejemplo, a la poliomielitis. Hasta que el doctor Jonas Salk no inventó la vacuna, ya sabíamos lo que era la desgracia de tanta gente que se afectaban sus hijos, y ya eso se ha prácticamente llevado al mínimo. El problema de la polio. Existe una experiencia con relación a las vacunas, y es que las vacunas han logrado erradicar enfermedades que antes devastaban poblaciones. Que antes devastaban, por ejemplo, la viruela. La primera vacuna que se creó en el mundo, precisamente, fue una vacuna contra la viruela. Todo aquello de la pentavalente que se le pone a los niños. Entonces después vinieron otras vacunas importantes, la de la poliomielitis, ya no tenemos polio. La del sarampión, ya no tenemos sarampión. La de la difteria, por igual. Es decir, hemos logrado avanzar en ese sentido, y por eso es que hay que tenerle confianza a la vacuna. No podemos estar con esa campaña antivacuna, de tenerle miedo a la vacuna, de que un chip... Que además no tiene ningún fundamento, eso son tonterías que la gente dice y repite. Claro, que son cosas que corren en el mundo, y en ciertas poblaciones a veces no tiene mucha conciencia de esa realidad, y entonces se deja llevar de cualquier cosa que se dice. No, las vacunas son muy importantes. Y hay que tenerlas. Lo otro que quería preguntarle, doctor, es... porque en todo esto hay gente que opina cosas y hay gente que las repite, y hay un elemento absurdo. Hay gente que entiende que, por ejemplo, si hay una población migrante o de visitante extranjera, que ese no se debe incluir, pero que entonces no haríamos nada. Tenemos que incluir a todo el mundo, eso es una realidad. Y además muchos de esos migrantes vienen por necesidad. Pero no es por necesidad, también es que aquí las empresas, las industrias y todo lo que tenemos... Alguien los emplea. Alguien los emplea, no es que vienen porque vienen a buscar... Y al margen de ese, que es una discusión de muchos años, el hecho es que están aquí y usted no puede exponerlo porque se pone usted mismo. Claro, exactamente. Eso, por ejemplo, es lo que hemos dicho con relación a los gastos que tienen los hospitales, de la atención de nacionales y extranjeros, pero es que conviven con nosotros, y si no lo atendemos, entonces eso se va a reflejar en nuestra propia población. Como ocurre con los dominicanos que son migrantes y están en Puerto Rico, en España, Estados Unidos, en Venezuela, no le niegan. Lo atienden igual. Lo atienden igual, así mismo es. Bien, en el caso de una casa, doctor, que viven quizá adultos mayores, los abuelos, los padres y los hijos, ¿cómo deben ser las medidas preventivas en la cotidianidad? Ya que la gente, por necesidad, tienen quizá los adultos productivos que ir
fuera a trabajar y volver, ¿cómo debe hacerse la prevención? Mira, yo pienso que uno de los problemas que ha ocasionado que mucha gente se infecte y que mueran es precisamente que los jóvenes, los más jóvenes, los que están en el trabajo, los que están, digamos yo, en chelcha, adquieren esos virus y lo llevan a la casa, donde los mayores, que generalmente no están circulando en la población, le llevan el virus y fallece. Yo creo que con eso hay que hacer conciencia. Y si usted va a estar en su casa con sus mayores, trata de entonces de no acercársele. Y si se le acerque, use mascarilla, porque si no, usted puede estar seguro que le puede llevar el virus. Es decir, aún dentro de la casa, si usted sale, use la mascarilla. Claro, cuando se le va a acercar a los mayores o va a estar próximo a los mayores para que no le lleve el virus. Porque es que las personas cuando adquieren el virus en la población, en contacto con las otras personas, de manera que yo pienso que eso tiene que tener más cuidado. Obviamente lo primero es tratar de no infectarse fuera, usar siempre su mascarilla, su distanciamiento y esas cosas, y no aglomerarse, ni estar participando de fiestas. Que no es necesario. Que no es necesario, sobre todo ante esta desgracia que está viviendo el mundo ahora. Tenemos que ser comedidos y esperar, porque esperar es un signo de inteligencia. Bien, con esa sabia recomendación vamos a otra pausa y volvemos. Continuamos con el doctor Clemente Terrero, director del Hospital Infantil Robert Reed Cabral y especialista en infectología. Doctor, este simple instrumento es el que se recomienda, ¿verdad? Así es. Esas que hacen de una tela cualquiera, ¿es igual a esta? ¿En la efectividad para...? Generalmente cuando elaboran ese tipo de mascarillas, son mascarillas hechas con una tecnología distinta. Porque recuerda que muchas de estas, aunque no son todo lo más apropiadas, las más apropiadas son las N95, pero tienen otros fines y trabajan de forma distinta a una cualquiera que se haga en la calle. Sí, a una tela cualquiera. Esas se usan en los quirófanos, se usan en las salas. Se debe, para fines del ciudadano, ¿la parte esta azul es hacia adentro o es hacia afuera? Sí, no, bueno, tú la puedes poner como quieras, sí, pero realmente es hacia adentro. La parte azul hacia adentro. Sí, así. Sí, así, porque así protege y evita que... Sí, exacto. Bien. Esto tan simple ayuda a proteger entonces. Claro. Pero no es lo mismo una tela cualquiera, aunque se vea muy bonita, decorada, porque no es adecuada. Porque tienen filtro, los orificios son mayores. Doctor, la medicina siempre ha dicho que en medicina 2 y 2 no son 4, ¿verdad? Claro. No es lo mismo que la física o la matemática, y ni aún en esa. Así mismo es. Ustedes tienen muchas especialidades, usted es infectólogo, hay epidemiólogos, hay salubristas que trabajan la parte ya más amplia de política de salud, de prevención, pero hay inmunólogos, hay de todo. Neumólogos, los cardiólogos, todo. ¿Cuál debe ser el tipo de especialidad médica que tenga el liderazgo en cualquier equipo médico de un país para enfrentar toda la pandemia? Bueno, va a depender del territorio donde se quiera actuar. Si es a nivel poblacional, generalmente los salubristas y epidemiólogos tienen mucho que ver con eso, porque son los que van a ver las tendencias, el comportamiento de la Ahí deben estar ellos entonces. Claro, y ahí mismo pues todo lo que tiene que ver con la parte de la propuesta, intervenciones preventivas, y ese tipo, esa área ahí generalmente la manejan bastante bien los epidemiólogos salubristas, y cuando tiene que ver con la atención directa del paciente, a nivel de hospitalización o de consulta, es el médico clínico. Puede ser un infectólogo, si tiene un problema respiratorio puede ser un neumólogo, si tiene un problema cardíaco y así sucesivamente. Generalmente
a nivel clínico, propiamente dicho, en estos casos lo manejan mayormente los infectólogos y los neumólogos. Sí. Un amigo suyo, el profesor Eduardo Gando, que él es profesor en una universidad en Canadá, nos honra aquí con colaboraciones de vez en cuando en Acento. Él escribe, nos comunicamos. De hecho, le entrevisté, que estuvo en la época antes de la Navidad por acá. Es mi amigo. Y fue profesor en la UAS también. Claro. Él dice, él se puso a analizar las estadísticas y las estrategias en países de Centroamérica y el Caribe. Y él dice que nosotros no lo estamos haciendo tan mal como uno pensaría. Y él dice, no, mire, la población de Panamá es esta, la de Puerto Rico es esta, y dice, no estamos tan mal. O sea, porque a veces uno se preocupa porque es el país de uno y uno ve que aumenta el número de casos, aunque la letalidad se ha mantenido más o menos baja. Y dice, no se están haciendo las cosas tan mal. Y él dice incluso que hay un hecho que él entiende bueno, que las autoridades actuales están tratando de involucrar a las organizaciones de los barrios que hacen vida y tienen un liderazgo. ¿Cómo piensa usted que nosotros, en comparación con otros países, nos estamos manejando con la pandemia? No, yo pienso que lo estamos haciendo bastante bien. En ocasiones, como es natural, cuando se hace una propuesta o una intervención o una estrategia, a veces hay que modificar porque no... Todos los países lo vienen haciendo. Todo tiene que hacer. Pero además hay que entender que hemos ido aprendiendo en esta pandemia, porque nadie sabía inicialmente cómo enfrentar esto y hemos ido aprendiendo. Y en ese proceso de aprendizaje, pues vamos desarrollando mejores estrategias. Tú ves, por ejemplo, que en este momento estas autoridades han bajado el periodo de toque de queda, que no sé si era más alto anteriormente, pero al mismo tiempo que han bajado el toque de queda, han aumentado el periodo de tránsito. O sea, eso es una buena estrategia, porque bueno, no es toque de queda y ya se acabó ahí. Entonces aquellas personas que están distantes, que tienen cosas, tienen que llegar a su casa. Y todas esas cosas son muy importantes. Y parte de las mismas autoridades ha habido más apertura, por ejemplo, mayor participación del colegio médico, se ha permitido que la gente se exprese, que pueda hacer propuestas, que en la gestión anterior pues no permitían eso. Era más vertical. Era más vertical, a mí mismo me mandaron en muchas ocasiones a callar. ¿Cómo? Sí, y ya tú sabes, bueno, no, y mire que usted no es de mucho hablar. Exacto, ¿no? Y en ocasiones pues se me metieron al hospital tratando de meterme miedo, y tú sabes que eso realmente... No, pero yo no sabía eso. Sí, todo eso. Entonces, como tratando de intimidar. De intimidar. Pero hemos avanzado, estamos bien posicionados, todas las estadísticas lo dicen, tenemos visión, vemos cuando pueden ocurrir aumentos. Por ejemplo, estábamos esperando que a partir del mes de diciembre... Por lo normal de las fiestas. Exactamente, todo eso. O sea, se ha ido trabajando realmente de forma científicamente y con mucha inteligencia esta pandemia, que no teníamos mucha experiencia. O sea, que no estamos tan mal como se piensa. Y sobre todo en parte de lo que tiene que ver con la atención de los pacientes. En estos días hemos visto un aumento, un incremento en el número de fallecidos en el país, pero que era también de esperarse, porque al aumentar... ¿Y qué lección podemos sacar, doctor, del hecho de que países que tienen altísimo desarrollo económico y científico, Estados Unidos, por ejemplo, es el que mayor número de casos tiene y donde más personas han muerto? Ya pasa de 401,000, hoy llegará quizás a 410,000. Gran Bretaña lo pongo de ejemplo porque además de ser una potencia, ha sido puesto como uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Ese y el de Francia, que cubren todo, que el ciudadano no tiene que... Alemania, que además de eso es famosa por su disciplina. La Merkel tuvo que volver a trancar muchas cosas. Sí. Ni qué decir de España, Italia. Mientras que países con menos desarrollo, como Corea del Sur, Vietnam, han podido controlar la cosa. Y aquí en América, Cuba, por ejemplo. Lo que pasa es que tiene que ver con el nivel de organización y disciplina social y estrategia. Si esos países, por ejemplo, socialistas, tienen un sistema de organización y de respuesta, son personas que tienen más conciencia
y realmente ese tipo de organización permite mejor control de la pandemia. Mira cómo fue China también. Con tantos habitantes, ¿verdad? Exacto. En los países capitalistas hay mucha movilización social porque es precisamente comercio, actividad comercial y muchas actividades también agregadas, y eso entonces lo que favorece es a la pandemia. Por eso yo pienso que la respuesta o los logros ha sido tan diferente entre uno y otro. Por eso es que necesitamos la vacuna. En el caso, por ejemplo, de esos países también hay que tener en cuenta que ellos, en términos de estrago de lo que ha producido la pandemia en la población, es que tienen una población muy vieja. Y entonces el virus ataca más a esas personas y obviamente son personas que tienen menos resistencia, mientras que la mortalidad nuestra es más baja porque tenemos una población más joven. Y además los médicos de la República Dominicana, y hay que decirlo así, hemos manejado bastante bien la pandemia, hemos aprendido a manejar el virus, a actuar con tiempo, a trabajar en forma oportuna, y hemos usado un protocolo de manejo bastante bueno que nos ha dado buenas respuestas. El personal de salud, los médicos, ¿se han integrado de lleno al trabajo? Sí, los médicos de la República Dominicana han respondido de lleno, han dado la cara, han trabajado con mucho sacrificio, tú sabes, en medio de mucha carencia. No, la vida de los médicos de por sí es sacrificada. Claro, pero realmente aquí nosotros los médicos hemos hecho el trabajo. Todos debemos estar satisfechos con lo que hemos logrado en la República Dominicana. Bien, muchísimas gracias al doctor Clemente Terrero. Ha sido un grandísimo honor tenerle aquí. Además, le pido perdón a usted y a sus pacientes, porque yo sé que usted es muy entregado, es un médico de una vocación muy profunda. Lo conocemos hace mucho y es un gran honor tenerle aquí. Igual a ustedes, amigas y amigos, le damos las gracias y no se vayan a caer más en Acento TV y Acento Portal.